Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Me alegra nuevamente de poderlos ver en esta mañana. Eso me da mucha alegría y me recuerda que sigue siendo Dios fiel en nuestras vidas. Y antes de comenzar con la exposición de la palabra, quisiera que pusiéramos este tiempo en manos del Señor. Señor y Padre, te queremos dar muchas gracias por darnos este nuevo día, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu perdón. Gracias, Señor, porque un día más están estas puertas abiertas, Señor, para el que quiera entrar, oh Padre, y recibir de tu salvación. Gracias, Señor, porque nuevamente nos das el privilegio de poder alabarte, de poder bendecir tu nombre, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, que tú bendigas tu palabra, que la puedas poner fielmente y humildemente, Señor, delante de ti y de mis hermanos, Señor. Quita toda duda, Señor, y todo aquello que nos quiera robar tu bendición. En el bendito y amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y antes de empezar a exponer la palabra, hoy vamos a meditar en el libro de Daniel. Y como todos sabemos, es un libro que podemos decir que se divide en dos partes. En sus primeros 6 versículos es histórico y en sus últimos 6 versículos son proféticos. Y preparando la palabra, vino a mi mente de que la palabra en nuestros días, en el mundo de la actualidad, debe de seguir siendo el mensaje y debe de seguir siendo compartido fielmente. Así como también la palabra de Dios necesita ser enseñada generación tras generación. Incluso este libro de Daniel que nos narra la vida o la historia de un Daniel en el foso de los leones, donde su fe fue desafiada, fue puesta a prueba, y este joven fue llevado cautivo a Babilonia junto con otras personas. Fue llevado a miles de kilómetros, a una cultura totalmente diferente y también a años luz de la estabilidad que tenía en Jerusalén. Así que Daniel tiene que enfrentar una serie de desafíos a lo largo de su vida. Tiene que practicar su fe en una cultura que tenía una serie de valores y prioridades sumamente diferentes. Cuando este joven y sus amigos entraron en aquel mundo, se encontraron de que estas personas vivían totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir. Sus creencias eran totalmente opuestas. Y podemos decir que estaban a merced de sus poderosos captores. Así que a pesar de que Daniel vivió en medio de este mundo pagano, él se pudo desarrollar como un buen líder para su generación, para servir a Dios. Fue un buen líder. Primero, un líder político, porque desempeñó funciones designadas por 3 reyes diferentes. Historiador, registró todo lo que Dios hizo en su época. Y profeta, porque predijo el futuro y habló con verdad a los líderes de su época. También el libro de Daniel nos enseña un ejemplo práctico de esa fe personal, de cómo podemos vivir en medio o de una manera distinta de una cultura hostil. Y más allá
de lo que este libro nos pueda enseñar, nos pueda relatar. En el mundo actual, pocas cosas han cambiado. Vivimos todavía bajo la idolatría, bajo el pecado, poderosos y ricos demostrando su poder, y donde las creencias luego marcan las consecuencias. Así que cuando Daniel comienza a escribir el libro, Judá está siendo invadida, y el profeta Jeremías, por más de 20 años, le había hablado al pueblo de Dios. Le había dicho que regresaran a Dios, de que si no lo hacían, de lo contrario, serían llevados cautivos por 70 años. Y este relato lo podemos ver en Jeremías capítulo 25, versículos del 1 al 11. Y así fue como sucedió. Judá fue llevada cautiva y ocurrió en el reinado de Joacín, que incluso llegó a quemar el rollo que Jeremías le había entregado por medio de manos de Baruch. Joacín destacó por ser un rey impío, un muy mal rey, sin temor de Dios. Y fue muy diferente a su padre Josías, quien trajo un avivamiento a esta nación. Así que el libro de Daniel tiene como propósito presentar la fidelidad de Dios hacia su pueblo escogido, que a pesar de su desobediencia tuvieron que ser castigados, pero aún en medio de estas circunstancias, Dios los seguía protegiendo, Dios seguía preservando sus vidas para cumplir las promesas que le había hecho a su pueblo. Y ahora sí vamos a comenzar a leer el capítulo 1 de Daniel, pero vamos a ir haciéndolo los 2 primeros versículos, que nos dice así la palabra de Dios. En el año 3 de reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Es bueno aclarar, antes de comenzar, que hubieron 3 cautiverios. En el primero, como hemos visto, fue en el reinado de Joacín, donde Daniel y sus amigos son llevados cautivos a Babilonia. Luego lo sucede en el poder su hijo Joaquín, que se opone a Nabucodonosor. Y es en este segundo cautiverio donde se llevan algunos utensilios de la casa del Señor. Y luego de Joaquín, quien iba a gobernar, sería su tío Sedequías. Y en este tercer y último cautiverio iban a ser llevados más utensilios de la casa del Señor, pero iba a ser llevado lo más valioso, lo mejor, por el rey Nabucodonosor, para así fortalecer y hacer prosperar su nación, su imperio. Y que los babilonios en ocasiones anteriores no se habían llevado. Pero como nos dice la palabra, y todo esto fue puesto en la casa de su Dios. Fue la desobediencia de un pueblo que Dios los entregó para que fueran destruidos. Pero como sabemos que Dios es soberano, Él tenía el control de todo. Simplemente había cumplido lo que por medio de sus profetas en repetidas ocasiones había hablado, pero que su pueblo había hecho oídos sordos. Pero aún así, el rey Nabucodonosor no se conformaba con llevarse lo mejor, lo más valioso del templo de Jehová, sino que también escogió a los más jóvenes con capacidad para mejorar su imperio. Y aquí es donde entran estos jóvenes,
Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Eran jóvenes de la realeza y probablemente fueron llevados cautivos, de manera que el pueblo judío no se opusiera o no se rebelara contra el poder de Babilonia. Así que estos jóvenes son llevados cautivos y durante varios años tuvieron que vivir la triste experiencia de ver cómo llegaban más personas cautivas. A Daniel le tocó vivir y ver al pueblo de Israel en una situación desoladora. Ya no tenían rey quien los gobernara, Jerusalén había sido destruida, ya no había templo, no había sacerdotes, todo había desaparecido. La situación no era fácil, porque incluso tendían a desaparecer como pueblo de Dios. Y siguiendo con nuestra lectura, a partir del versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Podemos ver cómo Daniel y sus amigos a lo largo del libro fueron de gran influencia en los imperios babilónicos y persas. Pero también podríamos pensar que al principio de esta historia a lo mejor no fuera así, ya que Daniel y sus amigos les tocó vivir una situación difícil. Les tocó ver cómo el ejército de Babilonia entraba en sus casas para matar, violar y llevarse todo aquello que tenía valor. En parte esto les crearía confusión, porque eran jóvenes y les tocó vivir toda aquella experiencia. Pero también les iba a tocar vivir con estas personas que habían matado a sus seres queridos, que habían destruido todo lo que ellos amaban. Y con frecuencia muchas de las cosas que nos suceden es consecuencia de nuestras malas decisiones. Daniel y sus amigos no tuvieron parte o fueron causantes de esta tragedia, ya que eran jóvenes de la realeza, tenían ciertas comodidades en sus vidas, lujos, sino que sufrieron las consecuencias de las decisiones de un rey impío y ahora eran llevados cautivos a una nación extranjera. Pero aquí no termina todo. El rey Nabucodonosor seguía con su plan adelante para seguir mejorando su nación. Y mira la petición que hace en el versículo 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Debían de ser de buen aspecto, bonitos, sin defecto alguno, sabios, capaces de aprender y de discernir. Eran unas peticiones elevadas. A lo mejor, pensando
para estos jóvenes, ellos dirían, bueno, nuestra situación es temporal, porque pensarían que a lo mejor Dios levantaría a alguien y que luchara contra ellos y que los liberara. Pero al final no fue así. ¿Por qué? Por las continuas rebeliones de los reyes de Israel, lo que hizo que el imperio babilónico lo destruyera todo. Así que estos jóvenes iban a seguir siendo formados por un largo periodo de 3 años. En la estrategia del rey estaba el darles un nombre diferente. Pero sabemos que estos jóvenes, los nombres que tenían, los relacionaba con el Dios de Israel. Daniel, que su nombre significa Dios es mi juez, se lo cambiaron por Belsasar, que significaba Bel protege al rey. Ananías, que significa la gracia del Señor, se le fue cambiado por Saldrá, que significaba mandato de Acub. Misael, que significa quién es como el Señor, se le fue cambiado por Mesá, que significaba quién es lo que Acub es. Y por último tenemos a Azarías, que significa Dios es mi ayudador, y le fue cambiado por Abed-Nego, que significaba siervo de Nego. Así que estos nombres representaban a los dioses de Babilonia. Pero también en esta estrategia del rey, él iba a convertir a estos jóvenes en sabios, pero a su manera, de acuerdo a su educación, pensamiento y conducta. Además, estos jóvenes iban a vivir situaciones difíciles. No se podía negar que iban a estar mejor que los demás esclavos y cautivos de Babilonia. Se les iba a plantear retos que otros no tendrían que enfrentar. ¿Y qué tipo de retos tendrían que enfrentar? Pues se les presentó de 3 formas o de 3 maneras. Primero, el entorno. Son los problemas que forman nuestro carácter o que lo manifiestan. Lo principal para Daniel fue mantener su pureza, a pesar de ser llevado a una nación extranjera, a una tierra lejana, pagana y extraña, y a una edad donde fácilmente podían influir en su vida, en su manera de ser, pensar y hacer. Segundo, el estilo de vida. La comida y comodidades dadas por el rey no eran precisamente malas, eran de las mejores. Pero para un judío los alimentos sí que constituían un problema, ya que eran alimentos ofrecidos a falsos dioses. Comerlos significaba el aprobar ese estilo de vida. Y por último, la fidelidad. En esta estrategia del rey podemos ver que de manera sutil, a través de su entorno, los manjares, las comodidades, él quería ir influenciando en la mente y en la vida de estos jóvenes. Lo siguiente sería que los formaran y los educaran en las letras y la lengua caldea. ¿Para qué? Para que luego pudieran ser útiles en el gobierno de Nabucodonosor. Y a su vez querían borrar cualquier rastro de su cultura y de su religión. Y por último, cambiarle sus nombres. Así reemplazarían su adoración. Y con estos cambios traerían una nueva lealtad a los dioses babilónicos. Así que, ¿cuál fue el propósito de Nabucodonosor en todo esto? Al cambiar su manera de pensar, de comer y de adorar. Pocas palabras, quería cambiar su manera de vivir. Quería borrar de ellos cualquier señal de identidad que los
los identificara con su nación, con su religión y con sus costumbres. También quedarían preparados para vivir y servir delante del rey. Estos jóvenes estaban perdidos en medio de un imperio muy grande, como lo fue el babilónico, vigilados en todo momento, y era poco lo que podían hacer para resistirse. Ahora pensemos por un momento en nuestra actualidad. El entorno en que nos movemos hace que conservemos nuestra santidad. ¿Me dejo influenciar o llevar por los pensamientos de otros? ¿El estilo de vida que llevamos agrada y honra al Señor? ¿Somos fieles a Dios? Y no nos podemos olvidar de algo, de la educación que reciben nuestros hijos hoy. Está diseñada para apartarlos de los principios morales y de los espirituales que se le enseña en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la respuesta de Daniel, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel no dudaba que la comida del rey era una de las mejores, pero aquí se le empezó a plantear uno de los primeros problemas para él y para sus amigos. No solo estaban siendo transformados culturalmente en sus pensamientos, sino que también en lo más íntimo de sus vidas estaban siendo limitados, hasta el punto que el rey decidía qué tenían que comer. Y a lo mejor Daniel fue impulsado en ese momento a responder como lo hizo el rey David. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Es bueno recordar que la comida ofrecida por las personas en Babilonia no se hacía de acuerdo a los principios alimentarios de Israel. Esto conllevaba un serio problema para estos jóvenes, que en su cautiverio no podían cumplir muchas de las leyes que tenían en Israel, que tenían en la Torá. Daniel no quería hacer nada que agradara a los dioses de Babilonia, porque si lo hacía, entonces esto sería una manera de deshonrar la palabra, la comunión con Dios y sus creencias de Dios. Estos jóvenes estaban teniendo un fuerte conflicto en sus mentes por este asunto. Su integridad espiritual también estaba siendo puesta a prueba. Ahora, ¿qué harían? ¿Comerían de la comida del rey? ¿No comerían? ¿Desobedecerían al rey? ¿Soportarían la presión de los demás jóvenes? Porque hay que recordar que no fueron solo ellos los que fueron llevados cautivos, sino que fueron con más personas. En este momento ellos podían decidir y decir, bueno, comemos y de esta comida que el rey nos ofrece. Al fin y al cabo, cuando volvamos a nuestra tierra, volveremos a nuestras costumbres. Y es muchas veces cuando el enemigo coloca en nuestra mente y en nuestro corazón ciertas dudas, ciertos ídolos, ciertos pensamientos, y que hagamos todo aquello que no honra y desagrada al Señor, para luego señalarnos y juzgarnos llamándonos culpables. También podían pensar, bueno, si Dios es bueno, si Dios es fiel,
¿Por qué ha permitido esta situación? Debemos mantenernos fieles a Dios, a un Dios que nos abandonó en una tierra lejana y extraña. Pero este era el momento para unos jóvenes de demostrar si su fe personal era auténtica o si su vida religiosa se basaba en guardar algunas tradiciones familiares. Para Daniel y sus amigos era más fácil aceptar todo aquello que Babilonia les ofrecía, comportarse como unos más de ellos. Pero el objetivo de Daniel desde el principio fue guardar su pureza, obedecer y ser fiel a Dios, vivir como un auténtico israelita. Y llegando hasta este punto de la historia sobre Daniel, debemos de saber algo importante, que él no pudo impedir de ser llevado cautivo, él no pudo impedir de que le impusieran estudiar ciertas cosas, él no pudo impedir de que su nombre fuera cambiado, pero hubo algo donde allí el rey no pudo hacer frente, y fue que Daniel pudo escoger qué iba a comer. En este aspecto fue firme, se mantuvo firme en sus convicciones y buscó siempre ser fiel a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, ¿a qué nos enfrentamos hoy? Poco más de lo mismo, pero que puede ser diferente. Adicciones sutiles o directas, como la pornografía, las drogas, la bebida, descuido extremo de nuestra salud, viviendo estilos de vida muy agitados, y debemos de saber de que debemos de tratar nuestro cuerpo con respeto, porque ¿qué nos dice la palabra? Que somos templo del Espíritu Santo. Buscar ese equilibrio, la pureza y la templanza en nuestros hábitos diarios. También nos enfrentamos al consumismo, entretenimiento, ideas, filosofías, la gratificación instantánea y la vanidad. Y es por eso que es muy importante poner filtros a nuestra vida, a lo que oímos, a lo que escuchamos, a lo que vemos. Y con esto no trato de decir que hay que huir del mundo, sino de aplicar la palabra a nuestra vida, como lo hizo, como oró Jesús al Padre por sus discípulos. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y siguiendo con nuestra lectura, dice la palabra, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos, que el de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. La palabra clave aquí fue que Daniel propuso en su corazón no contaminarse
con los alimentos ni con la bebida del rey. Y luego hace su petición al jefe de los eunucos para que no lo obligara a contaminarse con este tipo de alimentos. Aún en estos momentos podemos ver la mano de Dios sobre la vida de Daniel, que estaba preparando todo para este momento. A lo mejor el jefe de los eunucos se resistiría en un principio a la petición de Daniel, porque él estaba a cargo y a la responsabilidad de estos jóvenes. Él tenía que desarrollar su estado físico y mental, pero Daniel estaba firme. Él tenía claro que tenía que defender su fe, sus convicciones. Y el Señor le concedió esta gracia delante del jefe de los eunucos, que temía al rey. Pero hay algo más importante. Dios temía al Dios del cielo. Daniel temía al Dios del cielo y no iba a ceder ni un palmo de su creencia. ¿A quién no le gusta un buen chuletón con sus papitas, un poquito a lo mejor de ensalada, una dieta vegana? En nuestros tiempos lo vemos lejos. Pero ahora, ¿cómo se iba a notar un cambio en tan solo pocos días? Esto solo era una pequeña prueba de fe para Daniel y para sus amigos, para lo que luego vendría o que tendría que enfrentar más adelante. Daniel sabía que con esta dieta de 10 días, a base de legumbres y aguas, sus rostros iban a estar mejores que aquellos que comían y bebían de la comida del rey. Daniel personalmente iba a comprobar en primera mano de que Dios estaba al control de su situación. Y Dios, mis queridos hermanos, está al control de todo lo que nos sucede. Y por último, la victoria, el respaldo divino que Dios les dio a estos jóvenes. Y al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Daniel y sus amigos iban a demostrar lo que el pueblo de Israel había olvidado, y es que Dios bendice la obediencia. Por esta razón, Dios obró a su favor y se les permitió a estos jóvenes continuar con su dieta, porque se les vio más saludable, sus rostros estaban mejores. Así que vemos la vida de Daniel con firmeza, porque desde un principio propuso en su corazón no contaminarse, propuso en su corazón guardar su pureza, porque conocía y obedecía la palabra. Pudo establecer su fundamento y así poder vivir en medio de una cultura diferente. Estos jóvenes estaban siendo preparados en la educación, las letras, el idioma, la sabiduría, para luego ser maestros en Babilonia. Pero Daniel también nos dice la palabra que tuvo entendimiento en toda visión y sueños, un don muy parecido
a que se le otorgó a José. Lo que pasa es que Daniel no tenía que hacer ningún tipo de rito, a diferencia de aquellos magos, astrólogos, encantadores y adivinos que Nabucodonosor tenía a su disposición. Lo de Daniel era diferente, ya que su revelación venía directamente por parte de Dios. Y al final Daniel y sus amigos fueron hallados por el propio Nabucodonosor, más sabios, más inteligentes, en todo asunto que el rey les consultó. Fueron hallados 10 veces mejores. Por esta razón, el rey tomó la decisión de que estuvieran en su presencia. Lo que también, como se dice, un gran trabajo conlleva una gran responsabilidad. Pero aquí es que ellos también iban a sufrir los celos y la envidia por parte de los demás sabios de Babilonia. Y para ir concluyendo, observemos que Daniel se propuso en su corazón. Esa fue la actitud clave. Esa es nuestra actitud clave. Y nuestra prioridad es la pureza. Uno debe desear obedecer a Dios y comprometerse y a actuar consecuentemente. Daniel tuvo varias opciones. Pudiéramos decir, si hubiera podido ir por las ramas, pero no. Él decidió ser fiel a Dios, obedecerlo. Así que una vida comprometida con el Señor comienza con un corazón comprometido. Daniel fue probado desde el mismo momento en que fue llevado cautivo, en el mismo momento en que empezó a ser formado allí en Babilonia. Lo mismo pasa en nuestros días. Como hijos de Dios, sufrimos las presiones para adaptarnos a este mundo, a sus convicciones, en la manera de vestir, diversión, hábitos, cómo hacemos negocios, los valores o el tipo de religión. Pero como también nos dice la palabra, no debemos de conformarnos ni moldearnos a este mundo, sino que seamos constantemente transformados por la palabra de Dios. Daniel fue un hombre de carne y hueso, sujeto a nuestras mismas pasiones, que le tocó vivir y tomar importantes decisiones, que tal vez para su corta edad le faltaría madurar, pero él no cedió a ninguna de sus tentaciones que su fe tenía que enfrentar. Tenía una percepción clara espiritual. Aunque su nación estaba siendo invadida, estaba siendo destruida, él tenía un pie sobre la tierra. Aunque él pudiera perder su identidad, sus valores, lo que habían sembrado en la palabra de Dios, él tenía su otro pie puesto firmemente en las cosas eternas. Y por esto fue útil en las manos de Dios y a su generación. Daniel, desde joven, decidió servir al Señor, ser fiel. Llevó una vida diferente en medio de un mundo o de un imperio pagano. No se rindió. Y esto no es porque fuera un fanático, sino por la fe que lo caracterizaba. Y ciertamente en ocasiones los problemas nos inquietan, nos pueden inmovilizar, no nos permiten seguir adelante, pero al final es nuestra fe la que marcará la diferencia. Estos jóvenes, su fe y sus convicciones fueron claras, fueron puestas a prueba, pero decidieron, y no sé si Efraín tenía aquí pensado lo que yo iba a compartir también, pero decidieron darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Que nuestra fe, nuestra esperanza descanse en la palabra de Dios. Que Él sea nuestra ancla segura en tiempos de adversidad, hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor,
Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que ella es nuestra ancla segura, aún en la adversidad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes cuando vengan las pruebas, que nuestra mente sea llena de tu palabra, que cada decisión que tomemos, Señor, te tengamos en cuenta a ti, Señor, como la tuvo Daniel y sus amigos. Señor, que tú nos ayudes a vivir en fe, en fidelidad, en medio de este mundo. Porque así como mostraron estos jóvenes la fidelidad hacia ti, una fidelidad inquebrantable, tú lo recompensaste, Señor, con gracia, sabiduría y entendimiento, Señor, aún en medio de las pruebas que tuvieron que enfrentar. Señor, que en este día tú sigas llenando nuestra mente con tu palabra y con tu verdad. Y que podamos decir también, Señor, guíanos para hacer tu voluntad. En el bendito y amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Señor los bendiga, hermanos.